Gracias por todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo por nosotros, sí, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagado nuestra deuda, Señor, por habernos dado libertad de este mundo, del pecado, del maligno, Señor, y aún de nuestra última enemiga que será la muerte, Señor. Gracias porque tú eres victorioso, Señor, todopoderoso. No hay nadie como tú, Señor, y reconocemos lo que dice la palabra, que no hay nadie, no hay otro Dios, solo tú, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, Señor. Y te bendecimos, Señor, te damos gracias y deseamos escuchar tu voz esta mañana, Señor. Háblanos claramente, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, corrige, consuela, fortalece, Señor, enseña, instrúyenos, Señor, en tu palabra. Eso rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Buenos días, hermanas. Buenos días. Bien, vamos a continuar nuestro estudio de la templanza que empezamos la semana pasada, el control propio, ¿verdad? Pareciera interesante que se denomina como un control propio, pero no viene de nuestro propio esfuerzo, viene por el poder de Dios. Alguien que se puede controlar es porque está en sumisión, obediencia, entrega al poder de Dios, ¿verdad? No hay otra definición más fácil. El que está descontrolado, el que está descarrilado en su carácter es porque simple y llanamente no se somete al control del Espíritu del Señor. Quería leerles, dice, ya leímos el origen de esta palabra griega que se traduce como templanza. Dice, es la palabra ekrateia. Ekrateia significa continencia, dominio propio, temperancia. Significa moderar los apetitos y pasiones, ¿verdad? El antónimo, lo contrario a ekrateia, es ecrasía, que es un descontrol, un exceso, una autoindulgencia. Y la semana pasada vimos cómo compara las escrituras que una persona que tiene control es como una persona que tiene un muro de defensa. La persona que no tiene templanza, que no tiene control, está indefenso, está expuesto a cualquier ataque, va a caer por cualquier arma, estratagema de Satanás. Cualquier ataque lo tumba porque no tiene ese control dado por Dios, no lo aprovecha. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero a veces lo tenemos entristecido, a veces lo tenemos opacado, ¿verdad? No lo dejamos trabajar, no le damos, no aprovechamos del poder que el Espíritu del Señor nos da. Así que eso vimos la semana pasada también. Vimos cómo el Espíritu del Señor nos fortalece para tomar pasos de cambio, ¿verdad? Si están los muros derribados, no tenemos carácter de templanza, nos dejamos llevar por cualquier influencia mundana, entonces necesitamos empezar a construir los muros, ¿verdad? Tenemos que darle lugar al Señor que Él trabaje. Y vimos el ejemplo de Nehemías, cómo él hizo una observación de la situación en que estaba Jerusalén. Los muros estaban destruidos, el templo había sido quemado, destruido. Él hace un análisis, ¿verdad? Y tomamos de él para aprender cómo podemos nosotros construir nuestro carácter en cuanto a la templanza. Debemos de hacer un análisis personal. ¿Cómo estamos, verdad? ¿En qué áreas el enemigo se ríe de nosotros, verdad? Cuando viene a temperamento, cuando viene a disciplina, cuando viene a nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos da, cómo está controlado hablamos un poquito de lo que vemos, ¿verdad? Y tal vez esto no tanto en el estudio, pero en lo que platicábamos después en nuestro tiempo de interacción, cómo el enemigo trabaja por tres fuentes.
hablamos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Y a veces no tenemos un control en esas áreas, ¿verdad? Satisfacemos a la carne, los deseos de la carne, ¿verdad? Pueden verse en diferentes áreas, ¿verdad? A veces en un descontrol en lo que comemos, en áreas físicas, ¿verdad? El Señor nos quiere completos. A veces todo lo espiritualizamos y pensamos que a Dios solo se lo sirve y se lo sigue y se le obedece en la iglesia. Hay gente que cree así son muchas religiones. Su conexión con Dios es en el tiempo de la iglesia. Salen de la iglesia y Dios para ellos no es una influencia ni hay una reverencia para Dios. Pero Dios quiere que tengamos un control en todas las áreas, ¿verdad? Los deseos de la carne se incluye obviamente en la área física, no tiene que ver en el área espiritual solamente, ¿verdad? Que honramos a Dios con lo que comemos, ¿verdad? Y con lo que tomamos, ¿verdad? Hay cristianos que dicen, ¿verdad? Hablábamos de esto, ¿no? A mí no me afecta tomar, con tal de que no me emborrache, ¿verdad? Estamos honrando, hay control propio en esa área. El control de, por ejemplo, el deseos de la carne, deseos de los ojos, ¿verdad? El tiempo que dedicamos a ver televisión, por ejemplo. El tipo de música que se escucha, ¿verdad? Son cosas interesantes que uno debe de rendir al Señor, ¿verdad? Y ir construyendo murallas de protección a nuestro corazón. Hablábamos como a veces una canción, un ritmo puede llevarlo a uno a perder el control. Estamos hablando de control, estamos hablando de temperancia, ¿verdad? De dominio propio. Y algo interesante que leímos de Pablo que decía en la carta a los Corintios que todo nos es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Y lo más importante, la última parte del versículo dice, yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa, ¿verdad? A veces es acerca, el yo es el único poder que abre la puerta para que cualquier cosa nos domine, ¿verdad? Puede ser una vida de vagancia o de flojonería, a veces se dice así en otros países, ¿verdad? Hay gente que dedica más tiempo a satisfacer la carne con el sueño que levantarse para estar con el Señor, ¿verdad? A veces la gente dice, no voy a la iglesia, estoy cansado. ¿A quién ganó? La carne, ¿verdad? Los deseos de la carne, ¿verdad? O a veces hacer una obra buena. A veces nos llaman por teléfono hermanos que quieren orar y uno sabe que la necesidad que tienen los hermanos y uno dice, oh, yo siempre les cuento que casi siempre me llaman a mi hora de comer, ¿verdad? Y que a veces cambio la hora de la comida para que, a ver, ahora no me van a agarrar porque voy a cambiar la hora de comida. Mi hija siempre se ríe de eso, dice como que si supieran, ¿verdad? Porque empieza la disyuntiva, ¿a quién satisfago, ¿no? Mi carne o las necesidades de los demás, ¿no? Entonces esa es una área por la que debemos de controlar, los deseos de los ojos. Hablamos un poquito de cómo uno se endeuda, por ejemplo, no hay control porque va viendo. A veces yo bromeo con mi esposo, ¿verdad? Que uno entra a una tienda del mercado nomás y siempre le ponen todas las cosas muy llamativas. Le digo, entra directo a lo que necesitamos, ¿verdad? Tenemos que ir directo a lo que se necesita, no lo que se quiere, porque queremos todo. No hay un control, ¿verdad? Ahí se debe de aplicar la templanza, ¿verdad? Donde no en los gastos, cómo uno va. Por eso dice los deseos de los ojos. Esas son las áreas donde Satanás trabaja y no nos metamos en áreas más delicadas. Por ejemplo, si hablamos de áreas impuras, sexuales, por ejemplo, las cosas de que vemos en la televisión, a veces en cómo uno se viste, ¿verdad? Acuérdense que siempre a veces uno dice no tiene nada de malo, y es verdad, puede que no, pero uno va despertando sentimientos, emociones que deben de estar controladas. Y cada uno de nosotros conocemos cuál es nuestra área de debilidad, ¿verdad?
por lo general vamos a tener áreas comunes de débiles, pero habrá áreas que a lo mejor por nuestro pasado donde seamos más vulnerables que en otras, ¿verdad? En las áreas, por ejemplo, dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué no hacemos tantas cosas para presumir y para sentirnos que tenemos o somos más que otros, ¿verdad? Y son áreas donde debe de haber control. Dios quiere nuestro progreso, sí. Dios quiere bendecirnos, sí. Pero que no usemos esas cosas para perder el control y llenarnos de orgullo, ¿verdad? A veces puede ser en el área intelectual o un trabajo, ¿verdad? O puede ser todo lo que sea vanagloria. Puede ser a lo mejor talentos. Yo cocino mejor que tú. Hasta cosas sencillas, ¿verdad? Yo limpio mejor que tú. A veces nos enfocamos en la gente que está muy arriba en conocimiento, pero en cosas sencillas se puede querer presumir la vanagloria, ¿verdad? Hasta como digo, yo limpio mejor que tú, yo cocino mejor que tú, a la gente me quiere más a mí que a ti, ¿verdad? Mi personalidad es mejor que la tuya, ¿verdad? Empezamos, no hay un control y Pablo nos anima, ¿no? Hay que hacer un análisis, ¿verdad? En este caso Nehemías nos dice, evalúa dónde están tus murallas caídas, empieza a reconstruir, reconoce. Nehemías, su táctica fue agarrar a personas que lo vayan a ayudar, y esa es una buena táctica. Nosotros, si sabemos que tenemos una área donde necesitamos, por ejemplo, si no somos tan perseverantes en la oración, buscar a alguien que quiera orar con uno, que lo anime. Cuando uno está desanimado, el otro lo llama y así empieza a construir hábitos de obediencia, ¿verdad? Si sus debilidades, por ejemplo, no hay control en la lengua, habla de todos, ¿verdad? Critica a todos. No se junte con alguien que le gusta hacer eso, ¿verdad? Porque va a haber un descontrol, ¿verdad? Necesitamos juntarnos con alguien que no le guste hablar de los demás, que al contrario nos corrija, nos reprenda, nos diga, no, eso no está bien, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en otra área, ¿verdad? Es muy importante, como Nehemías dice, voy a tomar unos hombres que me apoyen, ¿verdad? Que me ayuden a reconstruir los muros. Y eso es personal. Cada persona tiene que analizar en qué área necesita control, en qué área necesitamos entregar al Señor más. Algo interesante, Nehemías no le echó la culpa a nadie. Cuando él hizo el autoexamen, dice, estudiamos esto, todo esto es el repaso de la semana pasada. Él dijo, necesitamos reconstruir. Él se incluye, ¿verdad? No les dijo a ustedes que descuidaron la ciudad y mira cómo la desgracia en que estamos, sino él se pone, él reconoce que las cosas empiezan por uno. A veces uno desgasta y termina con su energía tratando de cambiar a los demás, ¿verdad? Pero llega un momento que uno tiene que reconocer que tiene que empezar con uno. Si los otros no buscan de Dios, uno hacerlo. Si los otros no están fervientes en el Señor, uno buscar, estar buscando la voluntad de Dios, depender de Dios, entregarse a Dios. Si los otros no se entregan, todo empieza con uno, ¿verdad? Y porque se tratan de los muros de nuestra templanza, de nuestro control propio. No podemos construir los muros de otros. Cada cual tiene que construirse a sí mismo. Cuando viene a la intimidad con Dios, uno puede recomendar, uno puede animar, pero cada cual es un trabajo individual, de personal. Por eso dicen es una relación con Dios. No es una religión. Religión entra en una masa, mucha gente entra, pero Dios quiere una relación personal de entrega, como una pareja, ¿verdad? Como una relación íntima. Así que eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver cómo se ve la templanza y cómo se ve la autoindulgencia, el descontrol. Y para eso vamos a
a estudiar la vida de dos personajes, lo que nos dé el tiempo, ¿verdad? Vamos a estudiar a Sansón y vamos a ver una vida de control propio que fue la vida de Daniel, que es un gran ejemplo para el profeta Daniel, para nosotros, ¿verdad? Y antes de ver la vida de ellos, vamos a leer en el libro de Efesios. Este versículo es nuestro versículo lema del día de hoy, o como se lo denomina, el tesoro de hoy. Va a ser el versículo en el cual debemos de meditar este día. Efesios capítulo 4, en el versículo 17 y 19. Efesios 4, 17 y 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo está dando muchas recomendaciones a los hermanos en Éfeso, y todo lo que se lee antes de estos versículos es lo que él está requiriendo, que andemos con humildad, de mansedumbre, ¿verdad? Habría que leer todo el capítulo para entender por qué dice esto. Esto es lo que requiero, ¿verdad? Pero sigamos, dice: digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí vamos a parar para entender un poquito el control. Empieza cuando uno deja la vanidad que tenía antes en el mundo, ¿verdad? Uno no se controla cuando piensa en uno mismo. Cuando uno es egoísta, en verdad, el entregarse al Señor es dejarlo que Él viva en uno y no uno. Y uno puede analizar dónde está espiritualmente cuando se escucha a sí mismo hablar. Cuando usted esté conversando con otra persona y usted quiera siempre tener la última palabra, su historia, que su historia sea la que sea oída, que su persona sea la que sea levantada, ¿verdad? A veces en nuestro hablar, sin darnos cuenta, nuestro yo sale mucho. Y aquí dice: deja de andar en las vanidades que el mundo anda. Una manera de ser vanidoso es cuando uno está queriendo imponerse en todas las conversaciones, queriendo aflorar en todo, en toda circunstancia. Me da risa porque a veces es algo casi natural del humano, ¿verdad? Que alguien dice: oh, por ejemplo, mi hijo sacó buenas calificaciones. Oh, pero mi hijo también, ¿verdad? Todo quiere uno ponerse al nivel, ¿no? No, que hasta en el sufrimiento. Yo he sufrido. Oh, pero yo estoy sufriendo más que tú, ¿verdad? No, que yo estoy adolorida. No, pero si supieras como a mí me duele la espalda, ¿verdad? Es decir, nosotros nos queremos poner el yo aflora constantemente en nuestra conversación. Y eso dice: andas en vanidades de tu mente, ¿verdad? Versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una de las cosas a lo que nos va a llevar la vanidad es el yo, es a perder la sensibilidad hacia Dios y hacia nuestro prójimo, ¿verdad? No importarnos lo que Dios quiera de nosotros, ni importarnos las necesidades de los que nos rodean. Esa es cuando uno anda en ese camino de vanidad, de insensibilidad, no hay control, no hay templanza, no hay muros de defensa, y uno está expuesto. Entonces ahora sí vámonos al libro de Jueces capítulo 13, a ver la historia de Sansón. Es muy famosa, es muy conocida, y no necesita mucho que hablarse de él, porque sabemos cómo fracasó, cómo dejó que su vanidad y su lascivia lo tumbaran, ¿verdad? Él no tuvo control propio en varias áreas de su vida. En el libro de Jueces capítulo 13,
se nos cuenta la historia de cómo él fue dedicado. Para los judíos había un voto, una entrega especial que se llamaba el nazareato, el ser nazareo, no nazareno. Nazareno eran los que eran de Nazaret, pero él era un nazareo, era una persona entregada desde nacimiento, en el caso de Sansón, para el servicio, para la gloria de Dios. Y habían ciertos requisitos para la gente que se entregaba al servicio de Dios. En el caso de Sansón, como nazareo, no podía tomar vino, no podía tocar nada que se haya muerto, ¿verdad? Eran condiciones, tenía que dejarse crecer el pelo. Era cosas que caracterizaban a alguien que se había entregado para la honra de Dios. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hace un voto de nazareo cuando estaba sirviendo en la ciudad de Corinto, y se empezó a dejar crecer el pelo. Era un símbolo de él dice que hace una evidencia, como que estoy haciendo un tipo de sacrificio para que la gente vea que se está dedicando al servicio de Dios. Era temporal, en el caso de Pablo después se corta el pelo, pero en la vida de Sansón era una entrega de por vida. Él iba a ser un juez para Israel, iba a dar la voluntad de Dios. Pero esas tres condiciones él no las siguió. No hubo control en su vida. Él era una persona descontrolada en cuanto a tomar. Era una persona descontrolada en cuanto a tocar lo inmundo. Esa historia lo vamos a ver en el libro de... vámonos al libro de... Ahí mismo Jueces, en el capítulo 14. Nomás volteen la página y vamos a ver lo que él encontró dentro de un león que él mismo había matado. Tenía mucha fuerza. En el capítulo 14 de Jueces, en el versículo 1, miren, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Los deseos de los ojos. Está viendo a una mujer que no debía de ver porque no era israelita, no era de los hijos de Dios, era del mundo. La vio, dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Esto hay que aclararlo, hermanos. No es que Dios provocaba y consentía en su desobediencia, sino que iba a usar esa Dios todo lo usa. Aún y quiero tener mucho cuidado en lo que digo, Dios tiene un plan perfecto para nosotros desde antes que nazcamos, y nos ama. Dice que antes que nosotros nazcamos, sus ojos nos vieron en nuestro vientre. Ya él sabía cómo nos iba a hacer, y tiene obras planeadas para nosotros. Buenas, dice que Él las ha preparado desde antes de la fundación del mundo, obras en las que nosotros anduviésemos. Hay cosas específicas que Dios ha hecho para que nosotros las hagamos para su gloria, ¿verdad? Si nosotros, y esto es lo maravilloso de Dios, que no podemos entender, Dios todo lo sabe. Él sabe, como nos explica el pastor, lo que vamos a comer esta tarde. Digamos que usted diga: voy a comer esto, ¿verdad? Pero ahorita voy a cambiar. Dios sabe que también va a cambiar de opinión, ¿verdad? Y uno dice: ¿y qué pasa si no como? Dios sabe que no ibas a comer. Todo, Él sabe
lo que las intenciones que tenemos, lo que terminamos haciendo y lo que no hicimos que quisimos hacer. Todo lo sabe, ¿verdad? Y en eso a veces vamos a vivir una vida que Dios ha preparado. A veces no vamos a hacer las cosas que Él preparó para nosotros. Y Él sabe lo que hubiese sido de nosotros si hubiésemos tomado la decisión que Él tenía para nosotros. O sea, como que Él sabe aún lo que hubiésemos disfrutado si hubiésemos obedecido. Y a veces, en su omnisciencia, ¿verdad? Él ya sabe cuando no vamos a obedecer y las consecuencias que van a suceder de nuestra desobediencia, pero Él, aún en esa circunstancia, puede mover pensamientos, situaciones, energía, mueve para que su propósito se cumpla. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Y aquí lo vemos, Sansón, Dios no quería que él caiga así, pero él escoge, aquí está, obediencia, desobediencia, se va por este camino, pero Dios va a mover todas las circunstancias, filisteos, a veces mueve poderes de gobierno para que sus propósitos se cumplan, ¿verdad? Y lo vemos al final a Sansón, aún en su fracaso, tuvo una victoria para la gloria de Dios y es enlistado al final como un héroe de la fe en el libro de Hebreos, ¿verdad? ¿Qué hubiese sido de Sansón si hubiese seguido en su vida a Dios? Una vida de gran victoria, pero vivió una vida de fracasos, de victorias limitadas, y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando uno no se somete a Dios. Pueda que tenga una victoria aquí, casi como quien dice por accidente, por decirlo así, por accidente sale algo que le salió bien, una bendición, pero no cumplió, no fue el plan perfecto que Dios tenía para Sansón, pero aún así Dios se glorificó en su vida y en su desobediencia. Por eso es que dice ese versículo, Dios ya sabía que Sansón iba a escoger eso y Él va a usar aún esa desobediencia para que su propósito final se lleve a cabo, ¿verdad? El versículo 5 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí también es importante explicar. El Espíritu del Señor en esos tiempos descendía sobre una persona y actuaba y después se iba. Acuérdense que por eso el rey David dice, no me quites, porque él había ya experimentado lo que es que venga el Espíritu, esté y lo ayude a hacer una obra. Mató a Goliat y después se iba. Así era en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no hacía residencia permanente en el creyente, sino era temporal. Venía y se iba. Aquí dice, vino el Espíritu y le dio una fuerza, pudo vencer al león, ¿verdad? Y se iba, ¿verdad? En el tiempo después del Señor Jesús, cuando manda su Espíritu, viene a quedarse permanentemente. El Espíritu del Señor vive en nosotros, está en nosotros, y es el que nos ayuda a orar, intercede por nosotros, el que nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una gran distinción y diferencia entre los siervos o creyentes del Antiguo Testamento y nosotros. Dice el versículo 7, dice, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días, versículo 8, para tomarla se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Acuérdense que él no podía tocar nada muerto. Dice, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ningún judío podía, si tocaba un muerto, quedaba por ciertos días inmundo. Así era la ley judía. En otras palabras, él contamina a sus padres
les da de comer calladitos sin que ellos sepan de dónde lo había sacado. Y esto lo vamos a analizar en la vida de descontrol de él, cómo se está manifestando ese descontrol. Dice el versículo 10, dice: vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma, la adivinanza, ¿verdad? Y lo oiremos. Entonces le dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Está hablando de la historia del león que sacó la miel, ¿verdad? Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. No, estaba difícil esa adivinanza. Solo Sansón sabía que había sacado miel del devorador, del león. No lo iban a poder adivinar, pero miren el versículo 15. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces si no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. La misma historia se va a repetir un poco tiempo después, ¿verdad? Cae con la misma, no aprendió su lección, ¿verdad? Confió en la mujer. Aquí ella obviamente la están amenazando de muerte si no declara el enigma, pero vemos a Sansón jugueteando. No tenía ese control, ¿verdad? Está jugueteando con los enemigos, está jugueteando con su debilidad, que era la mujer, ¿verdad? Y sigue la historia y miren lo que pasa. Dice el versículo 18: al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y Sansón les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Vemos su descontrol, ven ahí el coraje, el temperamento, ¿verdad? Y su falta de temor, ¿verdad? Como él, por cumplir algo, quedar bien, ahí viene otra vez, quiso quedar bien con los enemigos, va y mata, roba para cumplir lo que él había prometido a los que le adivinaban ese enigma. Ahora, ¿qué sacamos de esta historia, verdad? De la historia de Sansón. En primer lugar, vemos que su vida estaba llena de falta de respeto por las cosas de Dios, por las cosas sagradas, ¿verdad? No tenía temor ni reverencia a las cosas de Dios, y en esa área empieza el descontrol. No valoraba lo que Dios le había dado. Dios le había dado una posición de autoridad, de ejemplo, una posición de influencia, y él no valoró eso. La estaba dejando por los suelos, ¿verdad? Ven, tenía andariveles para su vida, y él lo estaba haciendo a un lado para satisfacer su vientre. En ese caso tocó lo inmundo. Dios le había prohibido eso. Está metiendo su mano
dentro del león muerto, ¿verdad? Para satisfacer lo dulce. ¿Verdad? ¿Ven dónde están los deseos de la carne ahí, ¿verdad? Y deseos de los ojos, viendo a la mujer que no debía de ver. Está la vanagloria de la vida, que aquí yo soy fuerte, soy atractivo, mi pelo, ¿verdad? Él está todo como, es un Hércules, ¿verdad? Es un modelo, ¿verdad? Está el vanidoso, pero está ahí con irreverencia a las cosas de Dios, está perdiendo el control en esa área. Y miren, su irrespeto fue más allá. Aparte de Dios, no honró a sus padres, ¿verdad? Miren cómo se burla de ellos al hacerlos partícipes de algo inmundo, ¿verdad? Los contaminó en ese sentido, ¿verdad? Les dio de la miel que había estado dentro del león muerto. Como siempre dice el Señor en las Escrituras, que todo lo que uno siembra, cosecha, ¿verdad? Él sembró esta indiferencia hacia Dios, autoindulgencia, se complacía. Él se complacía lo que le satisfacía, sea comida, sea sexo, sea vanagloria. Era el descontrol, se veía en esas áreas de su vida. Ahora, la segunda señal de su acracia o autoindulgencia, de su descontrol, lo vemos en un sentido del humor impropio. Esto es algo interesante porque a veces no consideramos eso algo como que debemos de controlar, ¿verdad? Y cada cultura tiene su manera de ser, pero nosotros hablamos por lo que somos, no somos latinos, ¿no? Y creo que dentro del área latina, no importa de dónde sea la persona, hay tendencia a un sentido del humor excesivo, ¿verdad? Por lo general somos muy alegres, ¿verdad? Estar bromeando, estar haciendo... y a veces esas bromas, como en el caso de aquí, él estaba haciendo una adivinanza, se estaba burlando también, primero se burló de sus padres, ¿verdad? Ahí empieza el problema, se está irreverenciando a Dios, a sus padres y a su misma persona, empieza a hacerse burla de las cosas, ¿verdad? Miren, aquí dice, Sansón tenía un sentido del humor impropio. Obviamente le agradaban las bromas y los acertijos, las adivinanzas, los enigmas, motivados por la falta de respeto y siempre a expensas de otra persona, ¿verdad? Muchas veces entre los cristianos se observa una regla tácita. Dice, los temas impropios son admisibles siempre y cuando se los trate con humor. Y es verdad, a veces que hay cosas que no se deben de hablar, pero si se ponen en forma de broma, se convierten en un poco más aceptables dentro de las esferas cristianas, ¿verdad? Tantas bromas que se pueden hacer a veces acerca de los padres, ¿verdad? A veces de las cosas del Señor, ¿verdad? De las autoridades que el Señor ha puesto dentro de las iglesias, ¿verdad? A veces se burla de la Biblia. En forma de chiste se presenta como más tolerable, y eso es lo que nos está diciendo, hay que tener un control de no perder una reverencia, no perder el respeto a las cosas del Señor, ¿verdad? Podemos decir, a veces mucha gente puede decir chistes ofensivos, dice de tonos subidos, colores subidos, siempre y cuando sean chistosas, ¿verdad? O sean graciosas. Y eso es algo que debemos de controlarnos. A veces ciertas personalidades son más susceptibles a este tema. Hay gente que es callada y reservada y no hace chistes, pero habemos los que somos más sanguíneos, más carismáticos, más extrovertidos, y podemos caer en ese problema, ¿verdad? Que a veces ofendemos, tenemos irreverencia, no hay un control en las cosas de cómo se bromea, ¿verdad? Y hay que hacernos la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Tiene usted un sentido del humor sano?
paredes de defensa en esa área de cómo bromeamos. Es más posible que se ría ante un chiste subido de tono que ante un chiste sano. Pensemos, ¿no? A veces con nuestra sonrisa o nuestra risa estamos apoyando o estamos fomentando, ¿verdad? Que alguien siga molestando a alguien, burlándose de alguien, si uno apoya, ¿verdad? Y eso hay que tener cuidado, corregir, controlar, dejar que el Espíritu del Señor nos cambie en esas áreas, ¿verdad? ¿Habla usted con personas sobre temas impropios? ¿Verdad? A veces hay temas que no se deberían ni siquiera como decía Pablo, hay cosas que se estaban hablando en la iglesia y se estaban dando en la iglesia que ni siquiera el mundo las hacía. Dice, tengan cuidado con eso, ¿verdad? A veces los temas impropios lo hacemos generalmente para hacer reír a otros. ¿Y por qué tenemos esa inclinación? Por la vanagloria de la vida. Queremos sentirnos que somos más carismáticos que otros o más aceptados que otros, ¿verdad? A veces esos temas salen porque perdemos el control en esa área porque el yo quiere sobresalir. A Dios no nos confundamos, ¿verdad? Al Señor le gusta la risa. El Señor es bromista. A veces yo veo las cosas que Él hace para corregirnos y como yo les contaba, ¿verdad? De las cosas sencillas que a veces pasan que uno dice, aprendí mi lección, porque de una manera jocosa, de una manera chistosa, el Señor nos corrige, ¿verdad? Se me viene a la mente a veces, yo me recuerdo y les comento eso a los hermanos del ministerio de evangelismo de inglés, la clase en inglés. Cuando yo fui a ese ministerio, yo fui porque quería aprenderlo, traducirlo para enseñarlo a los hermanos en español. Y al poco tiempo el Señor me pone a enseñar en inglés y es más difícil, obviamente no es mi idioma, ¿verdad? Y me saca de mi zona de confort, de comodidad. Y yo les decía a ellas, el Señor es bien bromista, porque yo decía, yo quiero en español. Y el Señor dijo, no, yo te quiero que enseñes en inglés. Y ellos se me reían porque a veces uno quiere imponerse y Dios dice, no, yo quiero, y nos va a dar en el área que uno dice, no, ahí es donde más el Señor va a decir, aquí te voy a poner. A veces uno dice, yo no voy a servir en esa área, porque en esa área o no puedo, no me luzco. Ahí está la vanagloria de la vida, ¿verdad? Uno quiere estar donde se vea bien, donde está, se siente fuerte, porque quiere lucirse. Ahí están las intenciones del corazón. Dios escudriña, dice, las intenciones. Dios escudriña las motivaciones. A veces ni uno se da cuenta, y dice, yo quiero estar aquí, yo quiero cantar, yo quiero hacer eso, porque quiero glorificar a Dios. Seguro. A veces es porque sabemos que esa área ahí nos vamos a lucir y vamos a quedar bien. Ahora, obviamente Dios nos da talentos y todo para que lo usemos para Él, pero hay que cuidar nuestro corazón. Por eso dice, cuida tu corazón, las motivaciones, ¿dónde está? ¿Es por ti o es en verdad por Dios? Y ahí está la razón, cuando nosotros le decimos no a Dios porque pensamos, ahí no me voy a lucir. Dios va a usar alguna manera, va a tornar las cosas de una manera chistosa para hacernos aprender. Porque a Dios le gusta. Han visto a veces, he escuchado cuando se ven animalitos de diferentes colores y tienen formas raras. El Señor es chistoso a veces, la forma como hace las cosas. Él tiene buen sentido del amor. Él es una persona, un ser feliz, de gozo, ¿verdad? Dios no es un ogro, ¿verdad? A veces se lo pinta como un viejo amargado, ¿verdad? No, Dios es la fuente de la felicidad, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros seamos así, pero de una manera sana. Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Si usted está adolorido, está físicamente, ¿verdad? La alegría del alma
va a hacernos, dice que el rostro alegre, ¿qué hace? Perdón, el corazón hermosea el rostro, ¿verdad? Hasta cuando uno está contento, se ve más bonito, se ve más hermoso, ¿verdad? El rostro alegre. Así que el Señor nos está diciendo, controla, si en esa área has perdido tu control de que bromeas de una manera ofensiva, ofendes a la gente, no respetas las cosas de Dios, cambia, ¿verdad? Dice, la debilidad de Sansón por las mujeres lo llevó a una atracción fatal, los deseos de los ojos, ¿verdad? Se cegó él. Y aquí dice, de este ejemplo podemos sacar las siguientes conclusiones. Fue un mal ejemplo, ¿verdad? Primero, la autoindulgencia, el darnos a nosotros mismos, nos quita sensibilidad ante el Espíritu Santo. Sansón había caído tan bajo que estaba completamente ajeno al hecho de que le faltaba la presencia del Espíritu Santo. Ya no pudo identificar, para él se le hizo normal, es normal ofender a Dios, eso es normal, no escuchar a Dios y su voluntad, ¿verdad? Completa insensibilidad al Señor y a su prójimo, a sus padres y a su pueblo, ¿no? a su gente. La autoindulgencia nos roba la fortaleza que necesitamos. La fuerza de Sansón nunca estuvo en su cabello. Eso a veces creemos, ¿verdad? Porque como dice, le cortó el pelo y ahí se quedó débil. La fuerza de él no estaba en su cabello. Él pensaba que ahí estaba la fuerza. La fuerza de Sansón estaba en su consagración. El Espíritu Santo lo llenaba, lo fortalecía. Dice, su cabello era simplemente la expresión externa de una consagración única. La fortaleza sobrenatural de Sansón lo creaba el Espíritu de Jehová. Esa era la fuerza de él cuando tenía el Espíritu del Señor, que venía sobre él, y cuando Sansón ignoró en forma continua a Dios y se entregó a la carne, sus fuerzas le faltaron. Aprendemos mucho de este contraste, ¿verdad? De un mal ejemplo, la autoindulgencia, la falta de templanza. Él perdió la sensibilidad y el aprecio de la presencia del Espíritu del Señor en su vida. Eso era lo que lo fortalecía, eso era lo que lo hacía vencer al enemigo. Como vimos, el poder venía cuando Dios estaba en él. En el momento que Sansón ignoró esto, el poder de Dios en su vida, le faltaron las fuerzas. Él se entregó a la carne. La carne tiene poder, pero poder destructivo. La carne tiene poder para vencernos. La carne tiene poder para limitarnos. Tiene poder para entristecer al Espíritu del Señor. En cambio, el Espíritu del Señor tiene poder para darnos la victoria. Tiene poder para fortalecernos. La autoindulgencia, el querer llenarnos nosotros mismos y no tener control, es insaciable. Nunca va a llegar un momento que uno diga, ya estoy satisfecho, en cualquier área que sea. Si quiere deseos de la carne, cualquier área que sea, deseos de los ojos, cualquier área que sea, siempre va a haber más. Por eso es que vienen los vicios, porque no hay un control, es autoindulgencia. La gente que toma, por ejemplo, a veces dice una nomás, empieza con uno. ¿Verdad? La gente que habla mal de otros, empieza hablando con uno. Después del día ya se da cuenta que ha hablado de 10, de 20, empieza con uno. Siempre no se llena. Por ejemplo, el gastar, la autoindulgencia y los deseos de los ojos. Empieza con una cosa, un vestido. No, después necesito quiero otro. Nunca dicen que para las mujeres, especialmente los zapatos. ¿Verdad? Uno dice, no tengo zapatos, y va al closet y tiene como 30, ¿verdad? Es la autoindulgencia, no hay control, hay los deseos de los ojos, ¿verdad? Y puede ser en cualquier otra área, no necesariamente física. Por ejemplo, que nuestros pensamientos,
¿verdad? ¿A qué nos estamos dedicando más a pensar? A veces habitamos en pensamientos de depresión. No sirvo para nada, ¿verdad? Dios no me responde. Y ¿es eso verdad? No. Por eso dice las Escrituras, piensa en todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, si hay virtud alguna en esto, pensad. Porque el enemigo va a usar circunstancias para decirnos, vemos lo que vemos, es lo que rige nuestra vida, no la fe en Dios. Entonces, Sansón perdió esa sensibilidad al espíritu y la autoindulgencia. Si nosotros caemos en eso como Sansón, nunca vamos a llenarnos, vamos a querer siempre más. Las vidas entregadas a las pasiones de la carne nunca son satisfechas y quienes ansían lo perverso nunca se sienten saciados, ¿verdad? La autoindulgencia es un ciclo sin fin, ¿verdad? Ese es el mal ejemplo que nos deja Sansón de alguien que no se controla, ¿verdad? El tiempo se ha ido rápido y vamos a dejar para la próxima semana que el otro lado de la moneda, de una persona que sí se deja controlar por el Espíritu Santo. Dijimos que vamos a estudiar al profeta Daniel para algunos puntos nomás para meditar. Daniel era completamente contrario a Sansón. Sansón no se controlaba ni en lo que comía, ni en lo que tocaba, ni en lo que veía, ni en lo que decía. Se burlaba de sus padres, las bromas que hacía. No había control en su vida física, moral, en su vida emocional, ¿verdad? Porque el área de estarse burlando hay crueldad a veces en cómo uno critica, cómo se burla. Es una área emocional, moral, espiritual, va conectado, ¿verdad? No había un control de esa, pero en Daniel vamos a ver un hombre de disciplina, y eso es donde va a entrar el poder del Espíritu Santo. Dios usa la disciplina, y cuando hablo de disciplina no hablo de castigo, no hablo de golpes, ¿verdad? Disciplina en cuanto a formas estructuradas. Daniel oraba a ciertas horas del día. Daniel ponía control de lo que comía, en su corazón se proponía, no voy a pecar contra Dios, ¿verdad? Había disciplina, porque a veces necesitamos, obviamente hay cosas espirituales que Dios usa para bendecirnos, pero usa también nuestra inteligencia. ¿Cómo vamos a evitar caer en la autoindulgencia? ¿Cómo si yo sé que aquí está mi debilidad? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo del día dedico a ver televisión? Hay hermanos que fácil, de 3 horas para arriba al día dedican a ver televisión. Entonces, si yo sé que ahí está, estoy satisfaciendo mi carne, mis ojos, voy a disciplinarme. Ok, no todo es malo, ¿verdad? Voy a ver televisión, está bien, digamos que nos hacemos esa idea, pero voy a poner un límite, ¿verdad? No más de 1 hora, no más de media hora, un solo programa, ¿verdad? O hay una estructura, ¿verdad? Si damos rienda suelta a la indulgencia, pueden pasar 24 horas. Hay niños que pasan casi todo el día enfrente de la televisión. No hay una estructura, no hay disciplina, hay una autoindulgencia, ¿verdad? No aprenden cosas buenas, aprenden malas palabras, aprenden malos hábitos, ¿verdad? Entonces, Daniel nos va a enseñar mucho de cómo él daba rienda suelta al Espíritu del Señor en su vida, y era un hombre muy templado, muy controlado por Dios y victorioso en todas las áreas, ¿verdad? Dios lo usó grandemente. Todavía Daniel es uno de los ejemplos más grandes de fidelidad a Dios en un mundo completamente contrario a la voluntad de Dios. Daniel fue un gran hermano, un profeta de Dios muy fiel, porque se sometía a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios.
Así que oremos para que el Señor esta semana, yo sé que cada vez que hablamos de un tema, el Señor nos manda situaciones. Esta semana yo he estado meditando mucho en mis respuestas cuando en trato con otras personas, especialmente uno tiene que analizar cómo trata a su pareja, cómo trata a sus hijos, ¿verdad? A sus seres queridos, porque con nuestros seres queridos es donde menos control tenemos, ¿verdad? Y a veces Dios sabe, ¿no? Que uno ha querido decir algo y como está uno estudiando, dice, ok, ¿sabe qué? Tengo que practicar lo que el Señor me está pidiendo. No voy a decir esto porque sé que puede ofender, no voy a hacer broma de esto porque sé que puede resentir, ¿verdad? Y uno se encuentra luchando con uno mismo, ¿verdad? Se encuentra uno luchando que hay mucho que entregarle al Señor, mucho que rendirse al Señor. La vida del cristiano no es ir solo a la iglesia. La luz se brilla afuera, ¿verdad? De nada nos sirve en la iglesia estar con los ojos cerrados, llorando, si afuera tenemos un descontrol de carácter, de hábitos, de trato, ¿verdad? No tenemos, no brillamos, ¿verdad? Es una contradicción. Y el Señor dijo, ¿verdad? Que se conoce, ¿verdad? Cuando uno está entregado al Señor va a tener una lucha, es un camino, por eso dice, carga tu cruz cada día, ¿verdad? Y los animo a que estemos apercibidos, ¿no? De que hay una lucha a diario. Hoy tenemos el mandato del Señor de brillar al mundo, de ponerlo a Él primero y de sacrificar este yo que tanto quiere aflorar y quiere descontrolarnos. Pero para la gloria del Señor vamos a pedirle que Él nos llene de su control y de su presencia. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, venimos a ti con corazones rendidos, Señor, humillados por tu palabra, Señor, porque reconocemos que fuera de ti no podemos hacer nada, Señor. Todo lo que tenemos, lo que somos, todo viene de ti, Señor. Las fuerzas, Señor, tú eres fiel, aunque uno sea infiel, Señor. Y en este día, Señor, reconocemos que hay muchas áreas de nuestra vida que no están sometidas a tu control, Señor. El tiempo que nos das, Señor, desde que abrimos nuestros ojos, Padre, cuánto tiempo desperdiciamos en cosas que no te agradan, Señor. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, Señor, cómo administramos nuestros dineros, Señor, cuántas veces lo despilfarramos en cosas que no te agradan, Señor, que no te honran, y somos mezquinos con las cosas que son para ti, Señor. Perdona cada área de pecado, Señor, de desobediencia, Señor. Ayúdanos a dejar que tu Santo Espíritu, Señor, transforme nuestro carácter, moldee nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, Señor, y líbranos, Padre, líbranos de los pecados que nos llevan al fracaso, la autoindulgencia, Señor, el no valorar tus cosas, el no respetarte a ti, Señor, no respetar a nuestros padres, a nuestros hermanos, no considerarnos los unos a los otros, ofendernos en bromas, Señor. Todo esto entregamos, Señor, rogándote que limpies a través de la sangre de Cristo, Señor, las páginas de nuestra vida, Señor, y nos ayudes a escribir poemas. Somos tus poemas, Señor, para tu gloria en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a honrarte con todo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, toda nuestra vida, Señor. Nos entregamos a ti, dándote toda la gloria, Señor, y rogándote que vengas pronto, Padre. Ven pronto, Señor Jesús. Fortalécenos hasta ese día, Señor. Y termina la obra que has empezado en nosotros. Eso te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.